¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, las características de el video o la estructura de comentario de este módulo, que es nuestro módulo número uno, es para que ustedes tengan un repaso general de los contenidos que vamos a desarrollar dentro del módulo uno. Los alumnos que desarrollan el curso auxiliar de laboratorio de análisis clínico deben manejar conceptos tan importantes como, por ejemplo, la rutina y el seguimiento de trabajo dentro de un laboratorio y las áreas específicas, como también las características de especialidad de ciertas áreas del laboratorio. Un laboratorio se caracteriza o se diferencia en áreas. Esas áreas pueden ser hematología, que tienen que ver con la parte de sangre, inmunología, tiene que ver con la parte hormonal y más que todo la característica de lo que son reacciones de anticuerpos o inmunológicas. La parte microbiológica, que tiene que ver con las particularidades de las infecciones por microorganismos. Y la bioquímica o química clínica general, que son las reacciones generales de determinación de componentes que ya veremos, como glucosa, colesterol, ácido úrico, urea, creatinina, colesterol bueno, que le dicen colesterol malo, triglicéridos, que son todas las variables o características generales de un laboratorio. En las características que nosotros mencionábamos de los laboratorios y los aspectos importantes, también decimos que algunos laboratorios se caracterizan por ser más sofisticados o se relacionan para trabajar en ciertas particularidades de los pacientes. Ejemplo, hoy en día tenemos el tratamiento de los pacientes posible coronavirus, entonces son laboratorios que trabajan con técnicas de inmunología o técnicas de amplificación de ácidos nucleicos. También tenemos algunos laboratorios que estudian algunas enfermedades cromosómicas, o sea, algunas enfermedades genéticas, y otro tipo de laboratorios que estudian moléculas de medicamentos o de nuevos microorganismos de uso de investigación, que son a través de técnicas de cromatografía. Básicamente los laboratorios se desarrollan según las características de trabajo. Nosotros podemos caracterizar dos tipos de laboratorios en general. Tenemos los laboratorios clínicos generales, que es para lo cual nosotros tomamos esta etapa de capacitación en el curso de auxiliar de laboratorio de análisis clínicos, y están aquellos laboratorios de rutina específicas que normalmente funcionan en instituciones de gran estructura como clínicas o ciertos hospitales o sanatorios. Las herramientas que nosotros vamos a desarrollar son para trabajar, si bien en laboratorios de características clínicas bioquímicas básicas, pero también tendremos herramientas para trabajar en laboratorios de actividad más específica. Muy importante siempre tener en cuenta que las acciones del auxiliar de laboratorio tienen que ver con la correcta toma de muestra, el correcto procesado de la muestra y el correcto procesado químico de la muestra. También un aspecto a tener en cuenta es cómo el auxiliar de laboratorios, una vez que termina el procesado de la muestra, la realización del análisis o la técnica, cómo desecha los elementos biológicos o de utilización dentro de lo que ha sido la técnica propiamente dicha. Cada laboratorio es un lugar específico donde siempre se tienen en cuenta los tres pilares, las variables analíticas o preanalíticas y posanalíticas. Cuando decimos las variables preanalíticas, estamos hablando todo lo que tiene que ver antes que la muestra llegue o el paciente llegue al laboratorio. Ejemplo, en la condición si está en ayuna, ejemplo, si colectó la cantidad de orina necesaria, ejemplo, si tenía que tomar medicación o no, ejemplo, si tiene que tener una etapa, ejemplo, si es una paciente mujer, en una etapa sexual o una etapa hormonal, para saber en qué condición hay que hacer la extracción de sangre. Luego están las etapas analíticas, que en este caso, en las etapas analíticas, nosotros lo que determinamos es propiamente la técnica que se va a realizar, el análisis que se va a realizar una vez que se extrae la muestra. Y las etapas posanalíticas tienen mucho que ver o están relacionadas a los aspectos generales que una vez que se realizó la técnica, se procedió a generar el resultado, cómo se van a informar, dónde se va a guardar la base de datos de ese resultado y de qué manera ese informe llega al paciente. A través de papel, puede ser a través de un soporte digital o a través de algún mecanismo de correo electrónico o de una plataforma propia del laboratorio. Los principales requisitos de trabajo en función del laboratorio es que siempre el personal tiene que ser mente imprescindible para un servicio de calidad. Hay equipos en el laboratorio de reactivos y material que son muy específicos, por lo cual siempre se debe trabajar y optimizar el proceso de máxima calidad.
uno de los procesos clave en el laboratorio, los volvemos a mencionar y son los pilares, que son los procesos preanalíticos, los procesos analíticos y los procesos postanalíticos. También es importante que el auxiliar de laboratorio que desarrolla las acciones dentro del laboratorio siempre tiene que tener un pensamiento de criterio muy enfocado a su trabajo y el cuidado de los riesgos, ya sea sobre el mismo operador, el mismo auxiliar de laboratorio, como de los compañeros que trabajan o el resto del plantel de personas que están en el laboratorio. Siempre hay que tener en cuenta que la información que se maneja en un laboratorio es muy específico y muy sensible, dependiendo que son diagnósticos de patologías y de pacientes. La importancia del proceso de trabajo siempre tenemos que tener en cuenta, que es la reducción de los riesgos del operador o del auxiliar de laboratorio, el compromiso de todo el personal cuando trabaja, la responsabilidad de cómo tienen que estar las condiciones de trabajo, siempre la mejora continua. Toda persona que se capacita dentro de lo que es un curso de auxiliar de laboratorio o trabaja dentro de un laboratorio tiene que tener en cuenta las normas de calidad y las normas de trabajo adecuado. Eso va a dar una normativa general de calidad institucional y de calidad de servicio. Normalmente siempre cuando ingresa un paciente dijimos que los pilares son las obligaciones preanalíticas. Por ejemplo, se debe considerar lo que se llama la anamnesis del paciente. Es un formulario que está predeterminado en el laboratorio donde nosotros tomamos todos los datos del paciente. Es una identificación unívoca y es característica de cada uno. Allí van a estar los análisis que son requeridos, va a estar detallado el sexo, la fecha de nacimiento, si el paciente ha tenido alguna condición previa y obviamente la hora de obtención de la muestra, que es muy importante, aparte del día, la hora y también indicada si tiene alguna condición especial del paciente de conservar la muestra. Una vez que tenemos toda esa papelería generada, nos va a permitir saber qué cantidad de tubos o qué cantidad de elementos tengo que usar cuando se vaya a hacer la extracción o, propiamente dicho, cuando se va a desarrollar el proceso analítico. Todo esto se desarrolla a través de un protocolo que es específico para cada laboratorio. Dentro de las características analíticas tenemos que tener en cuenta el estado de los aparatos, la condición de calibración. Cuando nos referimos aquí, nos referimos al estado que está el aparato para trabajar. También se tienen en cuenta que ese laboratorio y ese aparato cumpla con normas de calidad. Son procesos naturalmente que el laboratorio los certifica cada vez que comienza a trabajar o cada vez que desarrolla una técnica. Es más, cuando nosotros desarrollamos una técnica hay un papel que se llama dossier o instructivo que da los detalles característicos de cómo se debe trabajar y proceder en una técnica determinada. Siempre, normalmente, cada técnica que se desarrolla tiene los parámetros y los reactivos para hacer el análisis, propiamente dicho, y siempre tiene un parámetro de control positivo que se le dice y un control negativo. Traducido, querría decir que tiene un reactivo que daría reacción positiva y un reactivo que supuestamente o no, pero da siempre reacción negativa. Quiere decir que yo certifico que esa técnica se esté desarrollando adecuadamente. Entonces sabemos que las obligaciones analíticas son muy características y muy importantes porque da la seguridad de cómo se desarrolla la técnica dentro de un laboratorio. Dentro de las obligaciones postanalíticas tenemos siempre la responsabilidad y adecuado informe de los registros, de los resultados que tenemos dentro del laboratorio. También las normas de control y de la forma que registramos esos resultados y también cómo actualizamos los resultados y los informes que se le dan al paciente. También se determina que todas las normas de calidad de un laboratorio se rigen a través de las normas ISO 15189 que luego ustedes pueden desarrollar y leer más adelante o dentro de este contenido. La bioseguridad con respecto a un laboratorio, la justificación es que se define por el conjunto de normas y procedimientos que da en cuidado general dependiendo del tipo de laboratorio, de personal que trabaje, para que trabaje y que tenga la seguridad adecuada en el caso de trabajo rutinario, los resultados que debe informar y el tipo de calidad de muestra que tiene que operar y trabajar. La regla básica de la bioseguridad es el uso de las barreras,
las medidas de eliminación del material contaminado y las reglas de universalidad. ¿Qué quiere decir? Que cualquier persona, cualquier individuo que trabaje dentro de un laboratorio debe adecuarse al uso de barreras y a las medidas de eliminación de material contaminado. Las barreras de protección son diferentes. Básicamente lo que se necesita es que el individuo, el auxiliar de laboratorio o el operario no tenga un contacto directo con los elementos contaminantes que pueden ser las drogas, los reactivos, elementos cortos punzantes. Lo que nosotros necesitamos normalmente es la protección ante todo elemento que puede contaminar la muestra, el reactivo y básicamente el material biológico del paciente que uno atiende. Normalmente las muestras de peligro de infectocontagio son las muestras de sangre, los fluidos corporales y los microorganismos que este paciente o el tejido o fluido que manipulamos pueda tener como agente agresor a nuestro organismo. Las vías de eliminación, cada laboratorio tiene diferentes protocolos, si bien están los procesamientos a través de colores, pero lo que sí es importante descartar y caracterizar es de que una condición es la eliminación de los residuos que tiene que ver con el paciente y la eliminación de los residuos que tiene que ver con el procesamiento o los reactivos que se utilizan en una técnica de análisis. Los riesgos que pueden haber en un laboratorio podemos determinar riesgos de características físicas, riesgos biológicos que son los que más nos interesa dentro de nuestro ámbito de ejercicio profesional, riesgos ergonómicos que quieren decir de posturas de trabajo y también tenemos los riesgos ambientales o riesgos psicológicos. Nosotros normalmente estamos afectados a través de dos riesgos muy importantes que son los riesgos biológicos, virus, bacterias, hongos, parásitos o cualquier muestra de un paciente que tenga posibilidad de grado de infectocontagio. Y en el caso de los riesgos psicológicos significa que es el estrés, la fatiga y la forma repetitiva que nosotros como auxiliares de laboratorio muchas veces pasan de que una técnica se hace durante muchas horas y el sentido de atención es muy alto, entonces pueden llegar a cometerse errores o genera un cansancio emocional. La forma de transmisión de las enfermedades de riesgo biológico pueden ser por el aire, por el agua, animales contaminados, una herida o vectores y transmisores. Cuando hablamos de vectores o transmisores son aquellos elementos que se usan a través de los cuales esa enfermedad o ese microorganismo llega a nuestro cuerpo. Ejemplo, en el caso del dengue, uno de los vectores es el mosquito. En el caso del Chagas, un vector es la vinchuca. Y así hay otros ejemplos para tener en cuenta. Siempre hay que tener en cuenta que en la transmisión de los elementos que sean de infectocontagio pueden ser por contacto directo o por contacto de superficies donde la persona enferma ha tocado, por gotitas de saliva que han caído en la superficie de la persona enferma o porque cuando habla, tose o estornuda las puede disipar al exterior. Y en la vía aérea significa que todas esas partículas que quedan hoy en día en suspensión, si nosotros trabajamos sin las medidas de aislamiento o bioseguridad, las podemos incorporar a nuestro organismo. Es muy importante que los niveles de bioseguridad en un laboratorio hay que tener en cuenta que también tienen un protocolo que tiene que ver con respecto a las enfermedades y a los accidentes que pueden pasar. Estos protocolos, cada laboratorio tiene uno en particular, cómo detalla y cómo manifiesta si hay un peligro de riesgo biológico o un accidente biológico. Es importante dentro de las características de lo que tiene que ver en el riesgo laboral cotidiano. Nosotros tenemos que aprender y saber que en el área de laboratorio donde vamos a trabajar, y lo veremos en la parte práctica, dependiendo del área, los niveles de bioseguridad, el nivel de compromiso de posible riesgo biológico y el nivel de importancia de riesgo laboral es diferente dependiendo el área del laboratorio donde nosotros trabajamos. Siempre es importante que todos los riesgos específicos, los microorganismos pueden entrar por vía inhalatoria, por vía dérmica de la piel, por vía digestiva a través de la boca y por vía parenteral al tener un accidente corto punzante donde el microorganismo o la herida genera el ingreso directo a sangre. Siempre hay que tener en cuenta factores intrínsecos y extrínsecos en los riesgos químicos, que ustedes en detalle lo pueden ver en el módulo. También acá consideramos algunas alertas o características que ustedes tienen cuando manifiestan o ingresan en un lugar de
trabajo de laboratorio, las medidas de alerta que tienen que tener en cuenta. Estos dibujos determinan que, por ejemplo, hay cuestiones inflamables o elementos que pueden generar fuego o algunos productos químicos que el contacto directo con la piel, si no tenemos guantes especiales, nos pueden alterar las manos. Siempre es importante que todo elemento y los reactivos que trabajamos tienen cierto grado de toxicidad, que quiere decir que nosotros si lo inhalamos o por contacto con la boca o alguna mucosa como los ojos, tenemos riesgo de toxicidad. Cuando hablamos que tiene características de riesgos mutagénicos, ¿qué quiere decir? Cuando trabajamos con drogas o con reactivos que tienen características de alterar nuestro material genético, nuestro ADN. Si lo altera, hay una tendencia grande de poder generar efectos carcinogénicos. ¿Qué quiere decir? Que tiene la tendencia a poder desarrollar ese paciente, mejor dicho, o ese operario, alguna enfermedad relacionada con cáncer. Con respecto a las diapositivas que estoy pasando de los riesgos de origen biológico, ustedes en detalle lo van a ir viendo, pero lo importante es que queden los pilares de lo que estamos tratando dentro de los riesgos y la forma de trabajo y la bioseguridad dentro de un laboratorio de análisis clínico. Siempre se trabaja con medidas preventivas. Si nosotros mencionamos, decimos que son unas organizativas y otras de las técnicas. Algo que yo siempre les recalco y lo vamos a ver en la parte práctica. Organizativa significa que cada persona y cada auxiliar tiene que ser con un orden y limpieza. Tiene que tener una adecuada información y la formación que la vamos a llevar a través de este curso. Y obviamente tiene que tener en cuenta los horarios, las pausas y la forma que tiene que trabajar y el procedimiento que tiene que hacer. Siempre es en cuenta y también a considerar, tener en cuenta que dónde es el foco, cuál es la muestra a trabajar, en qué condiciones tengo que trabajar y cómo tiene que estar el trabajador para trabajar. Bueno, volvemos a hacer hincapié en las órdenes de la limpieza, la información, el etiquetado, que ustedes lo van a desarrollar en las diapositivas. Y también una de las cosas importantes que tienen que considerar es que todo reactivo, ustedes van a ver que tienen estos logos, que es lo que vimos anteriormente, que tiene que ver con las características de cómo es el reactivo. Siempre están las fechas de vencimiento, los números de lote y toda una información específica que me dice a mí el riesgo de manipular ese reactivo cuando tengo que hacer una técnica o un análisis. Las fichas de seguridad, estas son fichas que se llenan por meses cuando uno trabaja con ciertos reactivos. Las medidas preventivas también se tienen que exponer y se tienen que indicar en un laboratorio para que todo el personal que trabaja sabe dónde están las salidas de emergencia, dónde están los matafuegos, en el caso si hay una ducha con agua, porque la persona trabaja en una zona próxima donde puede haber elementos que se puedan incendiar o prender fuego. Hay normas genéricas que, por ejemplo, ya las conocemos, que la ropa en la que trabajamos dentro del ámbito del laboratorio es distinta a la de nuestra vida diaria, la forma de comer, la alimentación, el manejo de elementos que no sean de trabajo dentro del área de trabajo. Uno de los detalles que ahora comienzo a desarrollar son el trabajo con ciertos equipamientos de bioseguridad. Normalmente cuando se trabaja en sistemas de protección y seguridad y mantener los niveles de bioseguridad, en algunos tipos de análisis, que ya veremos más adelante, se trabajan con este sistema que se llaman campanas de extracción. ¿A qué se refieren las campanas de extracción? Son elementos donde nosotros ingresamos las manos y aquí adentro es donde se intercambian los reactivos o los elementos a estudiar a través de un circuito de aire especial que permite que si hay alguna emanación de algún gas o algún microorganismo que pueda estar en la vía aerosol, no tengamos interacción o no nos pueda contagiar. Normalmente también se utilizan gafas, mascarillas y todos elementos de protección. Hoy en día ustedes verán que debido a esta pandemia del COVID-19, mientras que estoy grabando este audio y este video, es muy común que vemos que los operarios de salud, laboratorio, radiólogos, médicos y todas las personas que trabajan dentro del ámbito de salud están utilizando unas gafas especiales o unas máscaras y unos barbijos especiales para atender a estos pacientes. Siempre se tiene en cuenta los tipos de guantes, normalmente es el guante de látex, los guantes de nitrilo o los guantes de vinilo o algunos guantes de contacto especial. En este caso son las máscaras que estoy mostrando aquí abajo, que tienen también utilización especial dependiendo si son virus o microorganismos que tienen una gran capacidad de estar en la parte aérea o que se aerosolizan con mucha facilidad.
el tipo de bata, el tipo de guardapolvo, delantal, y normalmente siempre tener en cuenta cuando sucede un efecto de un accidente que tiene características riesgo biológico, qué tipo de emergencia es, si es un accidente, si es un incendio, si es un derrame de un líquido, etc. Esto lo vamos a desarrollar más adelante dependiendo de la técnica y análisis que se desarrolla, y recordaremos más adelante las normas de bioseguridad. Ahora vamos a comentar unos de los aspectos que son los pilares, como la bioseguridad, que tiene que ver o está relacionado al trabajo cotidiano que tenemos que tener en cuenta al desarrollar una técnica de análisis clínicos.